Hermanos, hemos estado predicando, enseñando una serie sobre los salmos. Esta semana empecé a meterme a estudiar el tema que tenía para esta semana, pero Dios me inquietó y me cambió el tema. Así que voy a hacer un paréntesis en la serie de los salmos para enseñar algo que Dios me inquietó, hermanos. Interesantemente, después de que terminé de preparar este mensaje, ahora creo que fue antier, el viernes, saqué un rato para estudiar y ahora sí pude montarme en el tema de los salmos, que es el que iba o estaba estudiando. Como Dios confirmándome, ok, porque eso es lo que yo quería. El tema de hoy, hermanos, es honrar o honra a tus padres. Ese es el tema que quiero enseñar en esta mañana. Acaba de pasar en nuestro país el 15 de agosto, que es el día que se toma en nuestro país, porque en diferentes lugares pues hay días diferentes para celebrar el Día de la Madre, pero en Costa Rica es el 15 de agosto, el día en que se celebra a las madres. Es un día lleno de mucha festividad, es un día donde hay cenas, hay regalos, a veces regalos costosos, a veces no, pero hay regalos. Hay muchas expresiones de cariño, expresiones de amor, etcétera, en este Día de las Madres, lo cual, hermanos, todo esto es muy bueno. Todo eso es muy bueno. Pero, hermanos, ¿será esto el deseo de Dios cuando Él nos da el mandamiento de honrar a nuestros padres? Vamos a ir a Éxodo capítulo 20, verso 12. Éxodo capítulo 20, versículo 12. Dice la palabra en Éxodo, en el Antiguo Testamento, en Éxodo versículo 12 del capítulo 20, aquí viene el Señor dándole la ley al pueblo de Israel, y aquí viene lo que se conocen como los 10 mandamientos. Pues uno de esos mandamientos que Dios le da al pueblo, a su pueblo, y ahora somos su pueblo, dice en el verso 12, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Ahora, hermanos, ahí dice que debemos de honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Ahora, hermanos, ¿será que podemos cumplir este mandamiento con un día festivo? ¿O con un regalo? Cuando, hermanos, es un mandamiento y el mandamiento es honrar. Es honrar el mandamiento. Y por eso la pregunta, ¿será, hermanos, que con un regalo, con un día de una cena, qué sé yo, hermanos, será que estamos cumpliendo la iglesia del Señor este mandamiento de parte de Dios para nosotros, su pueblo, sus hijos? Hermanos, hace unos días vi una publicación donde esta publicación tal vez es una triste realidad, donde en la publicación para el Día de las Madres exclusivamente estaban todos los hijos rodeados o rodeando a su madre, tomándose en fotos. Pero luego había otra pantalla al lado abajo donde había pasado el Día de las Madres y la señora estaba sola. Estaba sola. Entonces, por eso la pregunta, ¿será que nosotros como cristianos estamos cumpliendo realmente el mandamiento de Dios de honrar a nuestros padres solamente por un día festivo, por llevarle un regalo, por darle algo que está bien, no está del todo mal, pero estaremos cumpliendo este mandamiento de parte de Dios solamente con eso? Cuando vuelvo a insistir, lo que Dios nos demanda es honrar. Esta palabra honrar en el hebreo es kaved. Esta palabra kaved significa sentir peso. Oigan, sentir peso, glorificar, venerar, dar honor.
Eso significa la palabra honrar, sentir peso. Hermanos, ¿cuántos hemos sentido o sienten peso por su papá o por su mamá de tal vez alguna situación que estén viviendo? Sentir peso. Significa glorificar. Ahora, entiéndase el glorificar no como a Dios, porque la palabra es clara, que el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí, dijo Jesús. Entonces, cuando habla de glorificar, no significa que debemos de glorificar a nuestros padres por encima de Dios, pero hay un mandamiento de honrar que también significa glorificar, y glorificar es tener a nuestros padres en un lugar de honor también. Eso es honrar. También significa venerar, que entiéndase es parecido. No podemos venerar a nuestros padres más que a Dios, pero debemos de venerarlos, y dice que es dar honor. Eso es honrar. Hermanos, esto es un mandamiento, o sea, una orden. Eso es un mandamiento, es una orden. Al ser un mandamiento, una orden, hermanos, no es una sugerencia acondicionada. Si me trataron bien o me dieron todo lo que yo ocupé materialmente o emocionalmente. Ojo a esto. Hermanos, el pasaje habla de un mandamiento. El pasaje no tiene una condición. Honra a tu padre, honra a tu madre si ellos te trataron bien. Si ellos te dieron todo lo que tú necesitabas económicamente o necesitabas afectivamente también, porque yo sé que hay quejas a veces de los hijos hacia los padres porque nunca le dieron un abrazo, un te amo, un beso, nunca se lo sentaron en los regazos, o porque nunca le dieron económicamente lo que tanto anhelaban, tal vez estudiar, tal vez un par de zapatos, tal vez una camisa de marca, tal vez el carro de control remoto que quería, no sé, hermano, pero la Biblia no enseña que debemos de honrar a nuestros padres por lo que ellos nos hayan o no nos hayan dado. Aló, iglesia. La Biblia nos muestra de honrar a nuestros padres como un mandamiento, una ordenanza, no importando si te dieron o no te dieron. ¿Cuántos decimos ay, ay, ay? Pero eso es lo que Dios nos muestra en su palabra. Eso es lo que Dios nos enseña en su palabra. Hermano, por lo cual, ojo a eso, yo quiero que usted abra su corazón, yo quiero que usted abra sus oídos a esto que voy a decir. Por lo cual, si tienes algo en tu corazón contra tu padre o tu madre, y eres creyente de verdad, eres hijo de Dios de verdad, solamente queda un camino, y es el perdón para ellos. Solamente queda un camino, y es el perdón para ellos. Recordando, iglesia, no se te puede olvidar que Dios perdonó todo tu pecado aun cuando tú no lo merecías. Hermanos, si Dios perdonó nuestro pecado aún sin nosotros merecerlo, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar a nuestros padres si ellos hicieron algo indebido? Porque podría ser mi respuesta, es que no se lo merecen. ¿Cómo voy a perdonar a mi papá? ¿Cómo voy a perdonar a mi mamá si ella no se lo merece? Pues de igual forma, usted y yo no merecíamos el perdón ni la misericordia de Dios, pero Él nos perdonó y tuvo misericordia de nosotros. A tal punto que ahora la Biblia dice que somos llamados sus hijos. Somos sus hijos. Y si somos realistas, hermanos, ¿cuántos de nosotros como hijos seguimos fallando a nuestro Dios, que es nuestro Padre? Pero Dios sigue teniendo misericordia de nosotros y sigue perdonándonos. Amén. Entonces, hermanos, si eres un creyente de verdad, hoy es el día.
en que Dios puede usar esta palabra de parte de Él para hablar a tu corazón. Si tienes algo en tu corazón contra tu papá o contra tu mamá, y decir hoy: Señor, yo quiero perdonar a mi papá, yo quiero perdonar a mi mamá, no viendo lo que ellos hicieron o no hicieron, me hicieron o no me hicieron, porque hoy me aferro y me tomo de tu gracia y tu misericordia y tu perdón que tuviste para mí, Señor, para poder perdonarles a ellos. Eso enseña la palabra. Amén, iglesia. Ya que si, hermano, no quieres honrar a tus padres, encontramos en la palabra una seria consecuencia para aquellos que no honren a sus padres. Hay consecuencias, porque es un mandamiento, porque es una orden. Y si nosotros, hermanos, en lo natural no cumplimos una ley, eso me va a traer consecuencias. Pues igualmente la ley de Dios, si Dios nos habla en su palabra y no honramos su palabra, no cumplimos su palabra, también van a venir consecuencias para nosotros. Vamos a ir a Éxodo capítulo 21, verso 15 y verso 17. Éxodo 21, versos 15 y 17. ¿Lo tenemos, iglesia? Dice Éxodo capítulo 21, verso 15, el que hiere a su padre o a su madre, morirá. Wow. Hermanos, démosle gracias a Dios de que ya no estamos en la ley, sino en la gracia. Pero aunque estamos en la gracia, no significa que la palabra de Dios haya cambiado. Dice la palabra que, o Dios mismo dijo, que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Ahí hay un principio de la palabra de Dios que es para nosotros hoy en día todavía. En aquel tiempo, si alguien, esa palabra hiere a su padre, era golpear. Si alguien levantaba su mano contra su padre o su madre, moriría. La forma en la cual ellos lo hacían era que al hijo lo sacaban fuera de la ciudad y lo apedreaban. Ahí moría, apedreado. Porque había deshonrado a su padre o a su madre en este caso. Entonces el que hiere a su padre o a su madre, morirá. Verso 17. Igualmente el que maldijere a su padre o a su madre, morirá. Primero habla de golpear, ahora habla de maldecir. Podemos cambiarle un poco el texto, hermanos, sin alterarlo. Cuando habla de maldecir, sería, para ponerlo tal vez que usted me entienda, hablar mal. Aunque ahí la palabra es maldecir, o sea, ya maldecir no es solamente hablar mal en sí, sino realmente lo que estoy hablando, lo estoy hablando con una intención de mi corazón de que yo le deseo el mal a mi padre o a mi madre. Entonces dice, igualmente el que maldijere a su padre o a su madre, morirá. Igualmente. Tal vez no le levantó la mano, pero sí le levantó la voz y le dijo, no sé, vieja tonta, estúpida, cállese. ¿Qué le importa a usted mi vida? ¿Aló? Eso es lo que enseña la palabra. Hermanos, aquí nos habla de golpear o insultar a nuestros padres. Oigan, nos habla de golpear o insultar a nuestros padres. Pues qué lamentable, hermanos, que la sociedad en que estamos viviendo
Se les está enseñando a nuestros hijos en las escuelas y colegios supuestos, entre comillas, supuestos derechos que quitan la autoridad de los padres, dando como resultados hijos malcriados que insultan y avergüenzan a sus padres, ojo, con palabras, con gestos y hasta con agresión física. Yo he visto niños agarrar a su papá o a su mamá, agarrarlo a patadas. Hermanos, y le están enseñando eso a nuestros hijos. Usted tiene derechos, o sea, yo no puedo castigar a mi hijo, yo no puedo tocarlo, pero él puede insultarme, puede gritarme, puede patearme y yo no puedo hacer nada, según ellos. Esa es la sociedad que se está levantando, es la sociedad que se está criando, hermanos, que va para arriba y quieren reducir la delincuencia. Quieren dar valores. ¿Cuáles valores? Si ellos mismos se están encargando de destruir los valores de la familia, del hogar. Antes de enseñarles a honrar a sus padres, le están enseñando a deshonrar a sus padres, y eso va a traer consecuencias. Hermanos, yo todavía me crié cuando a mí me llevaban, cuando era el tiempo de la escuela, me llevaban a Ciudad Quesada solamente para medirme los zapatos y medirme el pantalón y la camisa. No era si me gustaba o no me gustaba. Mucho menos escoger el cuaderno. Yo todavía me crié en esa sociedad. Y hoy día, hermanos, todo eso ha cambiado. Antes el hijo hacía un berrinche y el papá lo volvía a ver, la mamá lo volvía a ver, y ese niño sabía que o se comportaba o le iba a venir un castigo. Hoy estamos en el momento donde están hablando dos adultos, el papá con alguien, la mamá con alguien, y es el chiquillo, oiga, o me pone cuidado o me pone cuidado. Ya no es el papá retorciéndole los ojos, es el hijo retorciéndole los ojos a los padres. Y esa es la triste realidad de nuestra sociedad, hermanos. Y por eso vuelvo al principio de antes. ¿Será que nosotros como cristianos estamos honrando realmente a nuestros padres, cumpliendo el mandamiento de Dios solamente con un regalo o un día festivo? Lo cual, como dije antes, no es malo, pero va más allá de eso. Va más allá de eso. Hermanos, vamos a ver Deuteronomio capítulo 27, verso 16. Deuteronomio capítulo 27. Deuteronomio es el último libro del Pentateuco, ahí empezando el Antiguo Testamento, el quinto libro. Deuteronomio capítulo 27. Verso 16 dice así. ¿Lo tenemos? Hermanos, esta es una palabra bien fuerte que usa la palabra, pero la Biblia la usa. Ya vimos donde la palabra enseña que el que no honra debería de morir, el que no honra a su padre o a su madre debería de morir. Ahora vea lo que dice el verso 16 del capítulo 27 de Deuteronomio. Dice así: maldito, oigan, maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. Y vea que hace, yo no sé si lo han notado, en todo lo que hemos leído habla de padre y madre. Padre y madre. Para tirar ahí la cuña, no papá y papá o mamá y mamá, no, padre y madre. Esa es la familia, eso es el hogar. Tan siquiera dice mamá y el perrito, porque hoy dicen que eso es familia.
Una señora con un perrito, eso es familia. Hermano, eso es lo más insensato que puede haber, pero lo es para el mundo. Entonces dice la palabra, maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y todo el pueblo, y dirá todo el pueblo, ¿qué dirá todo el pueblo? Amén. Hermanos, maldito será. Eso no es una palabra agradable para nadie, pero ojo a esto, hermanos, si queremos que nos vaya bien en la vida, debemos de honrar a nuestros padres, de lo contrario no nos va a ir muy bien en la vida. Eso dice la palabra. Y es una palabra fuerte, bien fuerte. Cuando hablamos de maldito sería, hermanos, ahí el que deshonrare, oiga, el que deshonrare ya no habla de honrar, sino de deshonrar, y la palabra deshonra, la palabra es kalal. Y esa palabra kalal significa ser ligero. Honrar era sentir peso. Kalal es ser ligero. No me importa. Significa tener en desprecio. ¿Se acuerdan que era glorificar, venerar? Ahora deshonrar es tener en desprecio. Tener en desprecio y en poca estima. O sea, no valorar. En poca estima. Según la palabra, eso significa deshonrar. Hermanos, ¿en qué podemos nosotros, o algunos están deshonrando a sus padres? Yo creo que podemos hablar de infinidad de cosas. Porque podemos hablar de deshonrar a los padres, hermanos, hablar de los jóvenes, de los niños hacia los padres, pero también de los adultos. Los jóvenes deshonran a nosotros, los padres, nos deshonran andando mal portados en la calle. Eso trae deshonra a un padre. Porque generalmente, ¿por qué trae deshonra? Porque ¿de quién habla la gente? ¿Hablan del hijo, hablan del padre o de la madre? No hablan es de los padres. Cuando un hijo anda haciendo cosas indebidas en la calle. ¿O me equivoco? Somos deshonrados cuando nuestros hijos no hacen lo que deben de hacer. Andan mal portados, con malas juntas, andan en alcoholismo, andan en drogadicción. Todo eso deshonra. Cuando mienten o nos mienten, están deshonrando a los padres. Hablando de jóvenes. Aún a veces, creo yo, hasta se sienten deshonrados los padres cuando los hijos son malos estudiantes. Porque cuando un hijo es buen estudiante, uno se siente honrado. Y lo contrario sería deshonrado. Y si es mal estudiante y tiene notas rojas y no estudia, el padre se siente deshonrado. Pero yo quiero traerlo, hermanos, porque no le estoy enseñando acá a jóvenes, le estoy enseñando a adultos. ¿En qué estamos nosotros deshonrando? Algunos deshonran a sus padres ya siendo viejos adultos. Primero, metiéndolos en un asilo. Hermanos, no deberían de existir los asilos de ancianos. No deberían de existir los asilos de ancianos. De no ser que de verdad no tuviera hijos, que es muy extraño, pero no deberían de existir. Interesantemente y curiosamente de lo que estoy hablando, para estos días festivos a veces ahí van a verlos y le llevan un gran regalo y una foto, pero estése allá y no me estorbe. Deshonran a los padres metiéndolos en asilos de ancianos.
Otra cosa en la cual creo yo están deshonrando hoy muchos que he escuchado a los padres, personas adultas, quitándole el dinero de su pensión. He escuchado casos de hijos que se aprovechan de la pensión de sus padres para darse sus gustitos. Y eso trae deshonra. Y yo no quiero hablar tan fuerte como dice la palabra, pero la palabra dice, maldito el que deshonrare al padre o a la madre. ¿En qué otra cosa, hermanos, he visto que se puede deshonrar a los padres? Que he visto varios casos. Hijos que han hipotecado las propiedades de sus padres que tanto les costó y la hipotecan, y muchos terminan perdiéndola. Y al final queda el papá o la mamá a brazos cruzados y a ver qué hace. Hermanos, hijos agarrando las propiedades, la casita, la única casita que tenía la mamá, el papá, de años que le costó obtenerla, pagarla, y para que en un abrir y cerrar de ojos se fume. Porque tan siquiera fue responsable para pagar. Y he visto padres tener que correr porque van a perder su casa por culpa de los hijos. Yo no sé cuántos están de acuerdo conmigo, pero eso trae deshonra. Eso trae deshonra. No puede ser posible que un hijo haga esto. Y por eso vuelvo a honrar y deshonrar. Honrar, sentir peso. Deshonrar es ser ligero. No me importa, no me interesa. Otra cosa en la cual podemos deshonrar a nuestros padres o están deshonrando a los padres es en no ayudarles económicamente. Hermano, yo no sé si usted ha sentido peso por eso. Hubo un tiempo en la casa nuestra donde mi papá no tenía trabajo. Y Dios sabe el peso que yo sentía. Y ahí está mi esposa, de querer ayudarle, a veces uno no tener tampoco, porque uno a veces vive limitado también, pero siempre con el deseo de querer ayudarle. Me acuerdo muchas veces decirle a mi papá, bueno, a los dos, pero papá siempre ha andado con nosotros, y vamos a tal lado, y papá me decía, no tengo plata. Yo no le estoy diciendo si tiene o no tiene. El peso de poder llevarle algo, arroz, frijoles, que comieran. Pero hay hijos que parece eso no importarles. No hay peso por eso. Curiosamente, vea lo que enseña la palabra en este punto de ayudar económicamente en Mateo 15, del 4 al 6. Mateo capítulo 15, del 4 al 6. Dice la palabra, aquí está hablando el Señor con los fariseos, donde Él los trata de hipócritas. Y estaba hablando en relación a cómo ellos también, ellos decían, todo lo que ellos se comían con las manos sin lavar era contaminado. Pero el Señor empieza a hablarles a ellos. Y ve lo que dice el verso 4 al 6 del capítulo 15 de Mateo. Dice así, porque Dios mandó diciendo, oigan, Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Verso 5, pero vosotros decís,
Eso era lo que decían los fariseos hipócritas. Cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ¿ya no he de honrar a su padre o a su madre? Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Según ellos, si alguien tenía que traer ofrenda a la iglesia y se daba cuenta que su papá o su mamá estaba pasando necesidad, era más importante o primero era traer la ofrenda a Dios y decirle al papá y a la mamá, lo siento, pero no puedo ayudarles, porque lo que tengo es para traerlo a Dios. Wow. Sin importarle el papá y la mamá. Sin importarle el papá o la mamá, entonces el Señor les trata a ellos de hipócritas y le dice, ustedes invalidan el mandamiento de Dios por vuestra tradición. O sea que hay una responsabilidad nuestra como hijos si nos damos cuenta que nuestros padres están pasando necesidad, en ayudarles. Y no a la fuerza como hoy que tienen que pegar en la pensión. Porque a veces no queremos honrar a nuestros padres. Más bien he escuchado a veces de hijos que le pegan la pensión a los papás. No entiendo. Pero otra parte en la cual podemos estar deshonrando a nuestros padres es no querer tenerlos en nuestras casas para velar por ellos cuando ya ellos no pueden velar por sí mismos. Hermanos, si eso es lamentable, pero a veces, inclusive entre más grande sea la familia, es más problemático porque ya nadie quiere tener a mamá en la casa. Y empiezan a jugar con la mamá como la papa caliente, a ver quién se la tira a quién. Porque me quemo. ¿Aló? Y esto es una triste realidad que estamos viviendo hoy en día en nuestra sociedad, hermano. Y ahora, si el mundo quiere hacerlo, que lo haga porque es el mundo, pero estoy hablando a la iglesia de Cristo. Estoy hablándole al pueblo de Dios que tenemos como fundamento la palabra de Dios. No lo que el mundo diga, no lo que el mundo crea, sino lo que Dios dice en su palabra. Y hoy parece nadie querer tener a sus padres. Ahora, hasta en el Nuevo Testamento, aunque ya vimos cómo Jesús habló de esto, en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo hace referencia también a que debemos de honrar a nuestros padres en Efesios capítulo 6, del 1 al 4. Vamos a ir a Efesios capítulo 6, del 1 al 4. Hermanos, ahora cuando hablamos de honrar a nuestros padres, yo quiero meter un poco el dedo en la llaga, hermanos, porque yo sé que eso es un poco delicado y complejo. Hermanos, pero generalmente nosotros los hombres tenemos esposa y nuestras esposas tienen padres. Ahora, porque hay muchos esposos que tal vez no van a querer tener a la suegra ahí a la par, ¿verdad? Y como decía uno, es que yo quiero a mi suegra como las estrellas. Yo a mi suegra como las estrellas era. Y de verdad, como una estrella, qué lindo. Sí, entre más largo mejor. Hermanos, eso es parte también lo que nosotros como cristianos tenemos que aprender. Porque si yo como hijo quiero honrar a mi papá, quiero honrar a mi mamá, pues mi esposa también. ¿O no?
Y si yo estoy dispuesto a llevarme o a traerme a mi papá o a mi mamá a mi casa, pues yo creo que mi esposa también. ¿O no? ¿Por qué? Porque hay un mandamiento. Y el mandamiento es para todos por igual si estamos bajo la autoridad de la palabra de Dios. Efesios capítulo 6, verso del 1 al 4 dice la palabra: hijos. ¿Cuántos somos hijos aquí? Entonces diga, me está hablando a mí. ¿Verdad? Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien, para que seas de larga vida sobre la tierra. Eso es lo que enseñaba el mandamiento. Para que ahí lo dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Eso enseña aquí la palabra del apóstol Pablo a la iglesia de los Efesios. Dice el primer versículo: porque es justo. Hermanos, ¿por qué es justo? Primero, porque ellos nos dieron la vida. Hermanos, ellos nos dieron la vida. Yo sé que Dios es el que primordialmente nos da la vida, pero Dios usó a tu padre y a tu madre para que tú vinieras a este mundo. Ellos te dieron la vida. Y eso debe de valorarlo. Ellos te dieron la vida y, ojo, invirtieron tiempo y dinero, y algunos con muchas limitaciones. Pero invirtieron tiempo y dinero. ¿Cuántos de nosotros fuimos carajillos llorones? Que se enfermaba a cada rato, ¿y quién corría? Que tenían que preocuparse por darnos, aunque a veces con limitaciones, pero darnos lo que ocupábamos. Por eso es justo. Ay, es que mi mamá, mi papá ya es un viejito y qué cansado. Bueno, tu papá y tu mamá, que dices que qué cansado, ellos tuvieron que sacar fuerzas para desvelarse muchas noches, para empezar a trabajar, a sacar dinero de donde no había, para darte las cosas que ocupabas. Y aún a veces en sus limitaciones. Algunos pues tienen o tuvieron el privilegio de nacer en un hogar donde había todo, pero otros no. Amén. Entonces eso dice porque es justo. Claro que es justo. Oiga, pero es que cambiarle el pañal a mi papá, a mi mamá, ¿y cuántas veces se lo cambiaron ellos? ¿Y qué cree usted? Que eran flores lo que salían. Es lo mismo. Y es un pañal igual. ¿Aló? Del verso 2 y el verso 3... habla de que debemos de honrarlo y que es el primer mandamiento con promesa. Dice así: al honrar a nuestros padres tendremos la bendición de Dios para que nos vaya bien en la vida y tener años de vida. Hermanos, ¿cuántos queremos la bendición de Dios para nosotros? ¿Cuántos de nosotros queremos que nos vaya bien en la vida? Pues ahí está el primer mandamiento con promesa. Y eso sí es una promesa. No como hoy muchos que hablan de un montón de promesas que no son ni bíblicas. Eso tiene promesa. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Honra a tus padres y Dios te va a bendecir. Dios te va a honrar. Cuando un hijo hace cosas en desobediencia y deshonra a los padres, eso le va a traer consecuencias a mediano
o a largo plazo. Pero le va a traer consecuencias. ¿Cómo? Yo no sé, ya eso le toca a Dios. Hermanos, porque Dios todo lo ve, Dios anda con biniculares ahí sobre cada uno. Por eso dice la palabra que Él es omnipresente. Y Él es omnisciente, Él todo lo sabe, Él todo lo ve, Él está en todo lugar. Amén. Y por último, el verso 4, curiosamente la instrucción ahora cambia y dice: vosotros padres, no provoquéis a ira a nuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces, hermanos, si queremos hijos, ojo a esto, si queremos hijos que sean de bendición, tenemos la responsabilidad de criarlos en la disciplina y enseñanza de la palabra de Dios. En la disciplina, en la enseñanza de la palabra de Dios. Y yo quiero irme a consejos prácticos de la palabra de Dios, a Proverbios 22. En relación a eso, porque ahora es también para nosotros como padres. Proverbios está después de Salmos, Salmos está a la mitad de la Biblia y luego sigue Proverbios. Proverbios capítulo 22, verso 6. Dice Proverbios capítulo 22, verso 6, dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Ahora, hermano, yo quiero ser bien claro en eso. Todo el libro de Proverbios son consejos. De lo que antes hablábamos, esto no son promesas. Esto no es una promesa. Esto es un consejo. Todo el libro de Proverbios son consejos. Ahora, si nosotros seguimos el consejo de Dios, porque es el consejo de Dios, aunque toda la palabra es el consejo de Dios, pero hay un libro específico que es Proverbios para consejos. Y el consejo de Dios es: instruye al niño en su camino, enséñale la palabra, enséñale a amar a Dios, edúcalo conforme a Dios. Y ese niño muy probablemente va a ser de bendición. Ahora, le digo que no es una promesa, porque he oído gente predicar y enseñar que esto es una promesa. Esto no es una promesa. Y está en la misma palabra de Dios. En la palabra de Dios habla de hombres que fueron temerosos de Dios, que amaron a Dios, que instruyeron a sus hijos, y sus hijos se desviaron. Porque eso no es una promesa. ¿Cuántas personas conoce usted, hermanos? Hay pastores o hay familias que son temerosas de Dios, que aman a Dios, que honran a Dios, y sus hijos no quieren nada con Dios. Ahora se la voy a cambiar la moneda. ¿Cuántas familias hay donde sus padres no son temerosos de Dios, no quieren nada con Dios, nunca lo instruyeron en la palabra, nunca le enseñaron el camino de Dios? Y Dios tuvo misericordia y hoy es creyente. Entonces, esto es el consejo de Dios para nosotros como padres. Instruye al niño. Enséñale la palabra, enséñale a amar a Dios, a buscar a Dios. Tráelo a la iglesia, que pueda recibir escuela dominical, la palabra. Si tú no lo haces, y si tan siquiera te ve orando, te ve leyendo la palabra, si tan siquiera, por lo menos tráelo a la iglesia. Tráelo a la iglesia. Verso 15. Del mismo Proverbio 22, pero ahora el verso 15 dice así: la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Oigan, iglesia, usted quiere que un hijo, hermano, no se le revuelque, no le haga un berrinche, castíguelo. Hermano, ahí dice con vara, no por varas. Sí, de verdad, con vara, no por vara de, ay, ahora le pego. Uy, si me vuelve a hacer esto. Pero no le hace nada. Ahora, cuando usted va a castigar a un hijo, hágalo en amor, porque quiere enseñarle, no es para matarlo.
Hermano, yo pocas veces castigué a mis hijos, pero cada vez que los castigaba les decía por qué. ¿Sí? Que los voy a castigar por esto, esto y esto. Y tome. ¿Sí? Y yo creo que yo no les pegaba ahí como la chancleta ahí nada más para que suene, con el pañal puesto ahí en el puro. No. A un hijo hay que castigarlo. Pero dentro de ese castigarlo también hay que darle amor. Que él sienta amor. Me aman mis padres. No es solo que, porque hay padres que más bien se van al otro extremo, donde lo único que le dan es leño. Y le grita y lo anda al caite. Hermano, eso va a hacer igualmente que ese hijo crezca no honrando a sus padres. Porque nunca le dieron amor, lo que le dieron fue leño, gritos, golpes. No, a un hijo hay que castigarlo, pero hay que darle amor y hay que decirle por qué se le castiga. ¿Estamos entendiendo? Proverbios 23, 13 y 14. Ahora, esto dice el consejo de Dios, ¿verdad? Allá los psicólogos, allá la educación secular dice otra cosa, pero nosotros nos basamos en la palabra de Dios. Dice Proverbios 23, del 13 al 14, no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, oiga, no morirá, chiquito, no se te va a morir. No morirá el huila. No se va a desaguar, no sé cómo decirlo, llorando. No va a tirar sangre llorando. Entonces dice, no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara, otra vez, no por vara, no, con vara, y librarás su alma del Seol, que Seol significa infierno. Hermanos, si no queremos hijos maleducados, hay que educarlos. Sin irnos a extremos, pero yo creo que la palabra es bien clara. De un lado hacia otro, sin irnos a un extremo. Si usted educa bien a sus hijos, y les pega cuando tiene que pegarles, corregirlos, y lo hace en amor, usted va a tener hijos que le van a honrar. Pero si usted los anda al caite, a gritos, a golpes, muy probablemente te van a deshonrar. Y he escuchado de muchachitas, por lo menos, que a veces, como las tratan tan mal en las casas, lo que hacen es irse. Pero eso no significa tampoco que el hijo, el muchachito, quiera hacer lo que se le dé la regalada gana dentro de la casa. Así tenga 20, 30 años. Porque él debe honrar a sus padres. El papá debe corregirlo, debe enseñarle. Los hijos deben de honrarlos a sus padres. Y ahí no dice hasta qué edad. Y recuerden, es un mandamiento. Es una orden. No está condicionado a si quieres o no quieres. Debes de honrar a tus padres. Y eso va a traer bendición sobre tu vida. Para ir terminando, hermanos, por lo tanto, recuerda, hermanos, recuerda. El mandamiento es honrar a tus padres. No importando cómo hayan sido con usted. No importando cómo hayan sido con usted. Y perdonarlos. Si hay algo en tu corazón contra ellos, como lo enseña la palabra.
Mateo 6:14, no lo busque. Dice así: Mateo 6:14 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Quiero pedirle que cierre sus ojos ahí. Hermano, yo espero de todo mi corazón de que Dios te haya hablado en esta mañana. Que te hagas la pregunta: ¿estoy honrando a mis padres? ¿A mi papá, a mi mamá? Y examina tu corazón. Tal vez algunos no lo tengan ya, no tengan a su papá, no tengan a su mamá. Tal vez algunos nunca lo conocieron. Pero eso no significa que no debas de honrarlo, honrarla. ¿Cómo puedes hacerlo? Dale gracias a Dios por ese padre. Dale gracias a Dios por esa madre, que aunque no estuvo ahí tal vez, que aunque no la conociste o lo conociste, dale gracias porque fue lo que Dios usó. Y si lo tienes con vida o la tienes con vida, igual dale gracias a Dios y empieza a bendecir a tu madre, empieza a bendecir a tu padre con una oración, pero también diciendo: Señor, quiero honrar a mis padres. Quiero honrar a mis padres. Y si hay algo en tu corazón, perdónalo. Limpia tu corazón delante de Dios y recuerda, la Biblia dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Para que el Espíritu de Dios pueda traer una sanidad sobre ti en esta mañana y tu vida sea bendecida por Dios. Padre, gracias en esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, tu palabra ha sido predicada y enseñada, y tú que conoces el corazón y la vida de cada uno, Señor, yo te pido, Señor, glorifícate. Glorifícate en cada vida, en cada corazón, no solamente de los que están o estamos en este lugar, Señor, sino de aquellos que están escuchando por internet, que han escuchado esta palabra, este mensaje, Señor, para que sus corazones sean transformados, sus vidas sean transformadas, Señor. Para que si hay alguien que aún tan siquiera ha reconocido a Cristo como Señor y Salvador de su vida, pueda entregar su vida a Cristo, para que su corazón sea sanado y pueda tener la gracia y la misericordia de Dios y poder perdonar, amar a su padre o a su madre, no importando lo que hayan o no hayan hecho, Señor. Tú eres Dios fiel y tu palabra cumplirá el propósito por el cual es enviada, Señor. Y hoy lo creemos y ponemos nuestra vida delante de ti, nuestro corazón, nuestras familias, nuestros hogares, nuestros hijos, nuestros padres, Señor, delante de ti, para que tú puedas bendecirnos, Dios, puedas bendecir a tu pueblo, puedas bendecir, Señor, a nuestros padres, puedas bendecir a nuestros hijos, para que todo lo que hagamos sea siempre para la honra y la gloria de tu nombre, Señor. Amén y amén.